Hola chicos, muy buenas tardes a todos chicos y chicas. Vamos a ver ahora el tema de, bueno, estamos en el libro de Keep Reading de Matemática Avanzada. Si estás en sexto semestre del BGC, pues este video es para ti. Estaremos viendo las páginas 20 y 21 de tu libro de Matemática Avanzada, viendo estas explicaciones, actividades, los detalles, un poco de explicación de la teoría para que vaya teniendo sentido. ¿Tienes alguna duda? Déjala en los comentarios y con gusto te apoyamos con esas dudas, ¿sale? Empezamos con este tema, página 20, dice límites por aproximación. Inciso A, analiza la información y contesta las preguntas. En la ciudad de Monterrey el clima es extremo en invierno. La temperatura en grados Celsius durante el día se define por la función. Aquí tenemos la función con base en la temperatura. Entonces tenemos f de t es igual a menos t al cuadrado más 26t menos 50 sobre t. Dice, donde t representa las horas del día en formato de 24 horas y la temperatura máxima se alcanza aproximadamente a las 7 horas. Las preguntas que hay que contestar dice, ¿cuál es la temperatura a las 12 horas? ¿Y cuál es la temperatura a las 24 horas? Bueno, en este tipo de ejercicios donde tenemos una función y nos piden un valor determinado, un resultado, hay que sustituir la variable, que en este caso es la t, por el número de horas que nos están indicando. Para esto yo me voy a apoyar en la aplicación Desmos. Es una aplicación que les recomiendo ampliamente, es una aplicación que les apoya con la graficación de funciones, tabularlas, les facilita mucho el trabajo. Entonces, si a ustedes casi no les gusta batallar con este tipo de cosas, pues les recomiendo que hagamos esto. Entonces voy a yo escribir la función, voy a hacer un pequeño cambio de variable, en lugar de poner la t voy a poner x, simplemente voy a hacer ese cambio. Entonces tengo menos x al cuadrada más 26x, que voy a cambiar esa parte, menos 50, y esta función la voy a dividir entre t, que es en este caso x. Entonces ya tengo esta función, aquí tengo el resultado, aquí está la gráfica ya elaborada, es una gráfica racional, tenemos dos secciones separadas, por lo tanto voy a tabularla. ¿Cómo la voy a tabular? Bueno, coloco aquí una tabla y voy a poner los valores que me están solicitando en las preguntas. De esta manera puedo hacerlo de manera muy rápida. Puedo poner aquí el valor del 12, que son las 12 horas, y luego voy a poner el valor del 24, que son las 24 horas que me están solicitando. Por lo tanto, voy a borrar los siguientes valores para que no nos vayamos a confundir. Y listo, ya tengo aquí mis resultados para esta tabla. Miren, si tenemos 12 horas, ¿qué significa? Bueno, a las 12 horas, y aquí lo podemos ver en la gráfica, a las 12 horas se supone que la temperatura es de 9.83. Bueno, ahorita vamos a regresar a la parte del ejercicio, y cuando la gráfica está en 24, tiende a menos 0.083. Entonces vámonos de nuevo a esta parte del ejercicio donde nos dice cuál es la temperatura a las 12 horas y cuál es la temperatura a las 24 horas. Bueno, regresamos otra vez con Desmos. A las 12 horas sería 9.83333 y a las 24 horas sería menos 0.083. Y así, de esta manera muy rápida y sencilla, podemos nosotros contestar este ejercicio. Ahora, viene la parte de la teoría y dice, la temperatura oscila durante las horas del día en un intervalo de valores entre las temperaturas más bajas y la temperatura más alta. Bueno, si nos dimos cuenta, había una temperatura más alta y una temperatura más baja. Dice, por lo tanto, la temperatura máxima representa el límite superior de temperatura durante el día. ¿Ok? Entonces, en este caso, si estamos analizando la gráfica, pues entonces por aquí arriba sería la temperatura máxima durante el día y la mínima pues caería por acá, ¿no? Entonces estamos analizando esas dos momentos del día de acuerdo con esta función. Ahora, dice la siguiente parte de teoría, dice, el límite L de una función polinómica, fx cuando x tiende a un número real, puede calcularse simplemente evaluando la función, que es lo que hemos estado trabajando hasta el momento en los videos anteriores de las páginas sobre límites por aproximación y sustitución directa, donde simplemente hay que hacer lo que hicimos en el ejemplo de arriba, tenemos la función, cambiamos el valor que nos están indicando y obtenemos resultado. Luego dice, en el cálculo del límite por aproximación de una función se aplican las propiedades algebraicas de los límites, según corresponda y se representa con la siguiente expresión. Tenemos aquí límite de la función, cuando x tiende al valor de a, se sustituye el valor de la o el valor del que tiende dentro de la función y obtenemos el límite.
Dice, el método de límite por aproximación consiste básicamente en que para determinar el valor de f de x, o el resultado, evaluado en A, se calculan aproximaciones al valor A, pero sin que dichas aproximaciones lleguen a ser igual al valor de A. ¿Esto qué significa? Bueno, si podemos ver nosotros aquí en la gráfica, se están utilizando aproximaciones por lado izquierdo y aproximaciones por lado derecho. ¡Ojo! Este método ya lo hemos utilizado en temas anteriores y en videos anteriores, donde hemos hablado acerca de hacer una tabla donde tenemos un valor central, le ponemos 3 aproximaciones a la derecha, 3 aproximaciones a la izquierda y vemos los resultados hacia qué valor tienden hacia el centro. En este caso o en este tema, lo que nos están señalando es exactamente la misma idea, pero apoyándonos con la gráfica. Si nos damos cuenta en la gráfica, ahora nos están poniendo estas aproximaciones de estas líneas. Entonces, por lo tanto, el método de aproximación sigue siendo el mismo que el tabular, pero ahora nos están dando este ejemplo en la gráfica, pero sigue siendo la misma idea, para que no se me vayan a confundir, ¿de acuerdo? Dice la siguiente parte, en este proceso se debe garantizar que cada aproximación mejore la anterior. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si en una aproximación puse el 2.9, digo 98, pues en la siguiente pongo el 2.99 y en la siguiente pongo 2.99, 99, 99. Entonces, lo que tengo que asegurarme es de que la aproximación sea más cercana, más cercana, más cercana, más cercana al valor central, ¿sale? Luego dice, el valor buscado dependerá de definir qué tan pequeña debe ser la diferencia entre el valor buscado y las aproximaciones sucesivas. La estrategia de límite por aproximación incluye los siguientes pasos. Nos marcan aquí unos pasos para poder hacer este límite por aproximación. Dice, número 1, se construye una tabla con aproximaciones al valor A por la derecha y por la izquierda. Recordemos, ¿qué significa esto de por la derecha y por la izquierda? Bueno, si tengo un valor central, por ejemplo, el 2, bueno, los valores por la izquierda son los valores menores al 2, que sería 1.97, 1.98, 1.99. Si yo digo que son valores por la derecha, entonces son valores mayores a el 2, que ese es el central, que sería 2.01, 2.02, 2.03, ¿sale? Más o menos para que tengamos una idea de cómo hacer esta aproximación. Dice, se garantiza que las aproximaciones se acercan al valor A tanto como se quiera, o sea, que puedes acercarte lo más posible, como les comentaba hace un momento. Podemos decir que si me aproximo por la izquierda al 2, entonces puedo agarrar el 1.9999. Entonces eso es lo más aproximado que puedo ir llegando. Dice, se calcula el valor al que tienden estas aproximaciones, recordando que en ningún momento deben ser igual al valor A, ya que pues caeríamos en una indeterminación. Dice, este método es útil para calcular el límite de funciones que caen en algún tipo de indeterminación, justamente como lo estaba mencionando. Entonces, espero esta parte de la explicación teórica junto con los ejemplos que hemos visto y el acompañamiento que hemos tenido sea un poco más claro. Ya sabes, si tienes alguna duda, déjala en comentarios y yo con mucho gusto te doy retroalimentación. Avanzamos con la página número 21 donde viene este pequeño ejemplo. Dice ejemplo 1. Un prototipo de motor para un vehículo utiliza un combustible especial. El rendimiento medido en kilómetros por litro se obtiene por medio de la función. Tenemos una función racional, una función cuadrática en el numerador y una función lineal en el denominador. Dice, ¿cuál es la distancia que recorre el vehículo con 2 litros de combustible? Se utiliza el método por aproximación para determinar el límite de la función cuando x tiende al valor del 2. Recordemos que cuando tenemos estos tipos de problemas, los valores que nos están a veces mostrando en la pregunta son por lo regular los valores que utilizamos para ese límite central o el valor de x que vamos a utilizar como referencia. Dice, se construye una tabla con valores aproximados para x igual a 2 y se calcula el valor de f de x para aproximaciones. Miramos la tabla, analicemos nosotros aquí el valor de a, ya vimos arriba que es el que tiende al 2, hacemos aproximaciones, en este caso lo están haciendo más aproximado, 1.9, 1.99, 1.999 y 1.9999, o sea, son aproximaciones muy precisas, bueno, muy cercanas al 2. También por el otro lado 2.0001, 2.001, 2.01 y 2.1. Entonces son aproximaciones que van ahí apoyándonos a ver hacia qué valor tiende esa aproximación. Dice, en este caso la aproximación más cercana se hace considerando 4 decimales en ambos lados. La tabla muestra que conforme el valor A se acerca a el 2, el valor de f de x se acerca a 4. Lo cual indica que con 2 litros de combustible el vehículo puede recorrer 4 kilómetros, ¿sale? Entonces, como hemos hecho en otros ejemplos, vemos los resultados, vamos viendo a qué valor se aproximan y el valor central que nosotros vamos viendo, ese es el resultado del límite.
Bueno, no voy a detenerme en el segundo ejemplo, es prácticamente muy similar, la misma aproximación, vemos hacia dónde se dirigen y listo. Entonces voy a irme directamente con el ejercicio del inciso B en la parte de la página 21, donde dice, resuelve el siguiente problema utilizando el método de límites por aproximación. Dice, un coche trabaja con un motor a gasolina entre las 2000 y 5000 revoluciones por minuto. El consumo de gasolina viene dado por la función, aquí tenemos una función cuadrática en el numerador, lineal en el denominador. Dice, lo cual indica los litros consumidos en una hora y X se expresa en miles de revoluciones por minuto. Se examinó el coche y se determinó que si trabaja a 3000 revoluciones por minuto, su consumo de gasolina será el mínimo posible. Preguntan, determina el valor de X para que el límite de la función considerando que X se expresa en miles de RPM. Entonces aquí vamos a ver, analizar esa pregunta. Luego dice, determina el límite del consumo mínimo de gasolina y determina el límite del consumo de gasolina cuando el motor trabaja a 4000 revoluciones por minuto. Entonces, para empezar, voy a otra vez apoyarme en Desmos. Déjenme ver en esta parte, voy a borrar la función que ya teníamos. Voy a escribir este ejercicio nuevo que estamos hablando de una función cuadrática en el numerador, que es x al cuadrado, perdónenme, aquí me equivoqué, es x al cuadrado, más 5x, menos 24, Y esto lo vamos a dividir entre x menos 3. Entonces, x menos 3. Listo. Tenemos aquí la función ya dibujada, bueno, graficada en este caso. Si nos damos cuenta, nos sale una función lineal. Tenemos aquí una pequeña variación. ¿Por qué resulta una función lineal si tenemos aquí nosotros una función cuadrática y una función lineal en la parte de abajo? Y se supone que esto debería de ser función racional. O sea, ¿cómo es posible que obtengamos este resultado? Bueno, vamos a ver cómo funciona esta parte, ¿sale? Dice la primera pregunta. Determina el valor de x para el límite de la función considerando que x se expresa en miles de RPM. Entonces, determina el valor de x para el límite de la función considerando que x se expresa en miles de RPM. Entonces, el límite, dice, se examinó que el coche se determinó que si trabaja en 3000 revoluciones por minuto, su consumo de gasolina será el mínimo posible. Entonces, tenemos que ver cuánto es el mínimo consumo posible de gasolina cuando se trabaja a 3000 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a ver, en nuestra gráfica podemos nosotros buscar el valor del 3. A ver, aquí está, 3. Y encontrar nosotros el mínimo consumo de combustible, que en este caso sería nos sale indefinido en el número 3, pero aquí el resultado aproximado, de acuerdo con esta gráfica, sería de 11. Por lo tanto, podríamos decir que ¿cuál es el límite en estos 3000? Entonces sería de 11 kilómetros por litro. Creo que sí es la relación. A ver, déjenme leerlo de nuevo. Un coche trabaja con un motor de gasolina entre las 2000 y 5000 revoluciones por minuto. El consumo de gasolina viene dado por la función. Aquí está el consumo de gasolina. Entonces el consumo de gasolina es 11 litros. Ok, entonces 11 litros por kilómetro. Bueno, déjenme ver la unidad, lo cual indica los litros consumidos en una hora. Ok. Entonces sería aquí la importancia de leer muy bien el ejercicio. Sería 11 litros por hora. ¿Listo? Luego, determina el límite del consumo mínimo de gasolina. Determina el límite del consumo mínimo de gasolina. Tengo aquí ya mis dudas. Permítanme un momento. Discúlpenme, muchachos, para hacer esta pequeña pausa, solo que a veces suele suceder que tenemos el problema y tienes que analizarlo de nuevo, incluso las mismas preguntas. En este caso debo corregir mi respuesta, ya que esta no es la respuesta que corresponde a este problema. Está medio extraño, la verdad, porque ya la primera pregunta prácticamente ya está resuelta, nada más que en la gráfica podemos ver los tres, digamos. Primer pregunta, determina el valor de x para el límite de la función considerando que x se expresa en miles de RPM, ¿no? Entonces se supone que ya nos dan esta respuesta, es lo que no entiendo con este tipo de libro, cuando a veces tienen incluso las respuestas cuando ya te la están dando. Dice, se examinó el coche y se determinó que si trabaja 3000 RPM, su consumo de gasolina será el mínimo posible. Entonces, ese mismo 3000 RPM ya es el valor de X, considerando que está en miles. ¿Qué es lo que tendríamos que poner? Pues simplemente sería que X es igual a 3, porque ya estamos diciendo que ahí está
el valor mínimo posible o que es el límite de ese valor. Ahora, determina el límite del consumo mínimo de gasolina. Ahora sí, la respuesta que ya teníamos. Vamos a la gráfica y vemos el 3, que ya lo habíamos visto ahorita hace un momento. Entonces, cuando vamos al X3, tenemos un resultado de 11 litros por hora. Ahí sí ya estamos en lo correcto. Disculpen, este tipo de situaciones suele pasar con este tipo de problemas, donde las preguntas incluso ya te están dando una redundancia al resultado que ya te dieron. Y luego la última pregunta dice, determine el límite del consumo de gasolina cuando el motor trabaja 4000. Aquí sí, vamos a la gráfica, buscamos ahora en la parte inferior el 4000, que en este caso es el 4, pero está representado en revoluciones por minuto, 4000 revoluciones por minuto, y tenemos aquí que el 4000, subimos a la gráfica, coincidimos nosotros, y miren, aquí está, son 12, por lo tanto esta respuesta para el último sería el 12 litros por hora. ¿Sale? Con esto terminamos esta sección de la página 21. Una disculpa de nuevo por este tipo de confusiones. Suele suceder cuando no terminamos de analizar bien el problema. Fue aquí un pequeño error que yo cometí, no analizar completamente el problema y las preguntas, pero bueno, de los errores se aprende, así que este es un claro ejemplo de cómo puedes darte incluso esa pausa, regresar, analizar bien el problema y regresar otra vez a las preguntas para ver qué te están diciendo. Y puedes encontrarte con este tipo de preguntas donde dices, bueno, pues si ya te están dando la respuesta, ¿por qué otra vez? Pero suele pasar. Así que espero que con esta explicación queden claras estas páginas 20 y 21. Si nos damos cuenta, son cosas que ya hemos estado trabajando en este acompañamiento de los videos de las páginas de estos libros. De todas formas, cualquier duda con confianza pueden dejar en los comentarios y yo les apoyo con mucho gusto, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video para ver esta página 114 y las que continúan con este tema. Cuídense mucho, hasta luego.